¿Alguna vez has sentido que tomaste una mala decisión y luego pensaste, si tan solo hubiera sabido esto antes? La vida está llena de elecciones y cada una de ellas puede acercarnos o alejarnos de la voluntad de Dios. Pero aquí está la clave. La Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos para vivir con sabiduría, evitar errores y caminar con propósito. El problema es que muchos confunden sabiduría con inteligencia. Creen que ser sabio es saber mucho, tener títulos o acumular experiencias. Pero no es así. La sabiduría verdadera no es solo información, sino discernimiento divino, la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cómo podemos recibir esta sabiduría y aplicarla en nuestra vida diaria? Hoy vamos a explorar cómo la Sagrada Escritura nos da principios claros para tomar decisiones con confianza, manejar nuestras relaciones con madurez y vivir con paz, incluso en tiempos difíciles. Y lo mejor de todo, Dios quiere darnos esta sabiduría sin límites. Pero hay algo que muchas personas hacen mal cuando buscan la sabiduría de Dios, y por eso siguen viviendo en confusión y tomando malas decisiones. Si quieres descubrir cómo acceder a la sabiduría divina y transformar tu vida, quédate hasta el final, porque este conocimiento puede cambiar tu destino. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Ahora, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy puede marcar un antes y un después en tu vida. La sabiduría no es simplemente acumular información. Es una guía divina que ilumina el camino correcto en medio de la confusión. La Sagrada Escritura nos enseña que el verdadero entendimiento proviene de Dios, quien revela los misterios a aquellos que lo buscan con fe. En un mundo lleno de ruido y opiniones contradictorias, solo la sabiduría divina nos permite discernir la verdad y tomar decisiones que nos acercan a la voluntad de Dios. Muchos buscan éxito y reconocimiento, pero sin sabiduría, cualquier logro es pasajero. La Biblia nos muestra que la sabiduría es un tesoro más valioso que el oro, pues dirige nuestras acciones hacia la justicia y la paz. ¿De qué sirve alcanzar grandes metas si el camino está lleno de errores y sufrimiento? La sabiduría nos protege de caer en trampas que el mundo presenta disfrazadas de oportunidades. En el Antiguo Testamento, Dios le dio sabiduría a José para interpretar sueños y administrar Egipto en tiempos de crisis. Esto no solo salvó a su familia, sino a naciones enteras. La sabiduría no es teoría, es acción guiada por la revelación divina. Así como José, cada persona que busca la sabiduría en oración y en la palabra podrá enfrentar cualquier desafío con confianza. El Espíritu Santo es la fuente suprema de sabiduría. Él nos guía cuando tomamos decisiones y nos da discernimiento para evitar caminos peligrosos. Cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, corremos el riesgo de desviarnos. Pero si confiamos en Dios, Él nos mostrará el camino correcto, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. El cristianismo nos enseña que la sabiduría no es exclusiva de los estudiosos o los líderes religiosos. Está disponible para todos los que la buscan con un corazón humilde. Jesús, en el Nuevo Testamento, utilizó parábolas para impartir sabiduría a personas comunes, mostrando que lo importante no es el nivel de conocimiento, sino la disposición a aprender y obedecer a Dios. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener siempre las respuestas correctas? No es suerte ni intuición, es sabiduría divina. La paciencia y la oración constante son claves para recibir este don. No se trata solo de inteligencia, sino de ver la vida con los ojos de Dios. Así, incluso en medio de problemas, podemos mantener la esperanza y actuar con prudencia.
Tomar decisiones sin sabiduría es como navegar sin brújula. Podemos avanzar rápido, pero sin dirección. Terminamos perdidos. La Sagrada Escritura nos da principios sólidos para guiarnos en las finanzas, las relaciones y la vida espiritual. No es casualidad que quienes siguen estos principios experimentan renovación espiritual y prosperidad en diferentes áreas. Un ejemplo práctico. Antes de tomar una decisión importante, como un cambio de trabajo o una relación, es esencial buscar dirección en la oración y en la palabra. Proverbios está lleno de consejos sobre la paciencia y el discernimiento. Leer un capítulo diario y reflexionar en su mensaje puede evitar muchos errores y abrir puertas a bendiciones inesperadas. Dios no solo quiere que tomemos buenas decisiones, sino que seamos fuente de sabiduría para otros. Cada cristiano está llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a compartir conocimiento divino con quienes buscan respuestas. A veces, una palabra de sabiduría en el momento correcto puede salvar una vida, restaurar un matrimonio o cambiar un destino. No es casualidad que la Biblia mencione tantas veces la sabiduría. En Santiago 1:5 se nos recuerda que si necesitamos sabiduría, podemos pedirla a Dios y Él nos la dará generosamente. No hay excusas para vivir en la ignorancia espiritual. La oración, la gratitud y la confianza en Dios abren las puertas para recibir revelación divina. El mundo ofrece muchos caminos, pero no todos conducen a la verdad. Sin sabiduría es fácil caer en doctrinas falsas o tomar decisiones apresuradas que nos alejan de la voluntad de Dios. Es por eso que la sabiduría actúa como un escudo, protegiéndonos de engaños y permitiéndonos reconocer la voz de Dios en medio del ruido. La sabiduría también nos da paz. En tiempos de incertidumbre, mientras otros se dejan llevar por el miedo y la ansiedad, aquel que tiene sabiduría confía en los tiempos de Dios. Sabe que cada prueba tiene un propósito y que el amor incondicional del Padre siempre está presente, guiando cada paso. La verdadera prosperidad no es solo material, sino espiritual. Una persona sabia administra bien sus recursos, evita deudas innecesarias y actúa con generosidad. La Biblia enseña que Dios bendice a quienes usan la sabiduría para hacer el bien y ayudar a otros. La prosperidad es una consecuencia natural de vivir según los principios divinos. Tener sabiduría no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que sabremos cómo resolverlos. La diferencia entre alguien que supera una crisis y alguien que se hunde en ella no es la suerte, sino la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva divina. La sabiduría nos permite transformar dificultades en oportunidades de crecimiento. Y lo más poderoso de todo es que la sabiduría no solo cambia la vida personal, sino que impacta a quienes nos rodean. Un padre sabio guía a sus hijos por el camino correcto. Un líder sabio toma decisiones que benefician a muchos. Un creyente sabio se convierte en un canal de bendición para su comunidad. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre la sabiduría. Mucha gente confunde sabiduría con inteligencia, pero no son lo mismo. Hay personas brillantes que toman decisiones desastrosas y otras con poco conocimiento académico que viven con propósito y dirección. La diferencia está en el discernimiento divino. La sabiduría no se trata solo de acumular información, sino de saber aplicarla correctamente con la guía de Dios. ¿De qué sirve conocer la Sagrada Escritura si no la ponemos en práctica? Hay quienes pueden recitar versículos de memoria, pero no permiten que transformen su vida. La sabiduría verdadera no es solo entender la palabra, sino vivirla con fe y paciencia, permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe a actuar con prudencia. Salomón
no pidió riqueza ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. Dios le concedió más de lo que pidió porque sabía que la sabiduría bien usada trae bendición. Lo mismo ocurre hoy. Quien busca sabiduría no solo toma mejores decisiones, sino que también experimenta renovación espiritual y prosperidad en diferentes áreas de su vida. Una persona sabia no reacciona impulsivamente, sino que evalúa las consecuencias de sus actos. En un mundo donde la gente responde con enojo, miedo o desesperación, aquel que tiene sabiduría actúa con calma y confianza en Dios. No se deja llevar por emociones pasajeras, sino que busca la dirección correcta en la oración. Por ejemplo, imagina que alguien te ofende gravemente. La reacción natural sería devolver la ofensa o cortar la relación. Pero la sabiduría nos enseña el valor del perdón. No significa ser débil, sino actuar con madurez y amor incondicional. La Biblia dice que la mansedumbre es una característica de los sabios. El cristianismo nos muestra que la sabiduría es una protección contra los engaños del enemigo. Muchas veces, el mundo ofrece caminos que parecen correctos, pero terminan en dolor y destrucción. Sin discernimiento divino, es fácil caer en trampas disfrazadas de oportunidades. Es por eso que la sabiduría es un escudo para nuestra vida. Las decisiones más importantes no pueden tomarse solo con lógica humana. Casarse, cambiar de trabajo o emprender un negocio requieren más que datos. Necesitan dirección divina. Quien busca sabiduría en la oración y la Sagrada Escritura tiene más seguridad al elegir. Dios promete guiar a quienes confían en Él con todo su corazón. En el Nuevo Testamento, Jesús hablaba en parábolas para que solo los de corazón humilde comprendieran su mensaje. La sabiduría no está reservada para los intelectuales, sino para aquellos que buscan la verdad con humildad. Un niño puede ser más sabio que un adulto si su corazón está alineado con Dios. Santiago 1:5 nos recuerda que Dios da sabiduría abundantemente a quien la pide. No es algo exclusivo para pastores o líderes, sino un regalo para todos los que lo buscan. La clave es reconocer nuestra necesidad y depender completamente de la revelación divina para caminar en santidad y confianza. La sabiduría también nos ayuda a reconocer cuándo es momento de hablar y cuándo es mejor callar. ¿Cuántos problemas se evitarían si antes de hablar la gente pensara en las consecuencias? Un consejo dicho en el momento correcto puede salvar un matrimonio, evitar una pelea o traer paz a una situación difícil. Una persona sabia administra bien sus recursos. No se endeuda sin pensar, no gasta sin propósito y no desperdicia lo que Dios le ha dado. La Biblia enseña que la prosperidad viene a quienes actúan con prudencia. La diferencia entre la pobreza y la abundancia no siempre está en el dinero, sino en la forma en que se usa. La paciencia es un fruto de la sabiduría. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a esperar. La sabiduría nos da la paz para entender que los tiempos de Dios son perfectos. Lo que hoy parece una demora, mañana se revela como una protección divina. ¿Quieres más sabiduría en tu vida? Comienza con la oración y el estudio de la palabra. No necesitas entenderlo todo de inmediato. Dios irá revelando lo que necesitas en el momento oportuno. La clave es abrir el corazón, practicar lo aprendido y confiar en que Dios nos guiará. La sabiduría también se refleja en nuestras relaciones. Elegir bien a las personas que nos rodean es clave. Si nos rodeamos de personas sabias, aprenderemos de ellas. Pero si seguimos a los necios, terminaremos tomando malas decisiones. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Lo fascinante de la sabiduría es que nunca se deja de aprender.
Cada día trae nuevas oportunidades para crecer, para tomar mejores decisiones y para influenciar positivamente a otros. Pero, ¿cómo podemos recibir esta sabiduría divina en nuestra vida diaria? Recibir la sabiduría de Dios no es complicado, pero requiere una actitud correcta. No se trata de leer mucho o de memorizar versículos, sino de tener un corazón dispuesto a aprender. La Sagrada Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, reconocer su autoridad y depender completamente de Él en cada decisión. La oración es el canal principal para recibir sabiduría. No se trata solo de pedir, sino de escuchar. Muchos oran esperando que Dios apruebe lo que ya decidieron, pero la verdadera oración busca alinearse con la voluntad de Dios. Cuando alguien ora con fe, abre su espíritu a la revelación divina y recibe dirección clara. La Biblia es la fuente de sabiduría por excelencia. Cada capítulo está lleno de principios que nos enseñan a vivir con prudencia y propósito. Leer Proverbios, por ejemplo, es como recibir consejos directos de Dios sobre relaciones, finanzas y vida espiritual. Un capítulo diario puede transformar la forma en que tomamos decisiones. Dios usa a personas para impartir sabiduría. Rodearse de mentores espirituales y amigos con temor de Dios es clave. Muchas veces, una conversación con alguien sabio nos evita cometer errores graves. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Si quieres recibir sabiduría, busca consejo en personas que reflejen el carácter de Cristo. La paciencia es parte del proceso. Dios no siempre responde inmediatamente porque quiere enseñarnos a depender de Él. La sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Muchas veces, la mejor decisión es esperar en el tiempo perfecto de Dios en lugar de actuar impulsivamente. Pedir sabiduría debe ser un hábito diario. Santiago 1:5 dice que si alguien necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, quien la da generosamente. No es un recurso limitado ni exclusivo de unos pocos, está disponible para todos los que la buscan con humildad. Dios nunca rechaza a quien se acerca con fe y confianza. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él nos revela verdades profundas y nos da discernimiento para evitar engaños. Muchas veces sentimos una inquietud en nuestro corazón al tomar una decisión. Esa puede ser la voz del Espíritu Santo guiándonos. Aprender a escucharle es fundamental para recibir sabiduría. La obediencia abre puertas a la sabiduría. No basta con saber lo que Dios quiere, hay que ponerlo en práctica. Muchos desean sabiduría, pero siguen viviendo en desobediencia. Dios no da más revelación a quienes ignoran la que ya recibieron. Ser fiel en lo pequeño es la clave para recibir más entendimiento. Dios también nos habla a través de las circunstancias. No todo problema es un castigo. A veces es una lección de sabiduría. Las dificultades nos enseñan paciencia, fe y dependencia de Dios. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, debemos preguntar, ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? La gratitud prepara el corazón para recibir sabiduría. Quien vive quejándose no puede aprender. En cambio, quien agradece, incluso en tiempos difíciles, está más abierto a recibir la dirección de Dios. La Biblia dice que en todo debemos dar gracias, porque esto nos mantiene en sintonía con la voluntad divina. Evitar distracciones es fundamental. Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Para escuchar la voz de Dios, a veces es necesario desconectarse del caos y buscar momentos de silencio, reflexión y oración. Ahí es donde Dios habla con claridad. La humildad es un requisito para recibir sabiduría. Los orgullosos creen que lo saben todo y no escuchan a Dios, pero los humildes reconocen su necesidad y están dispuestos a aprender.
Jesús dijo que debemos ser como niños para entrar en el reino de Dios, porque solo con un corazón enseñable podemos recibir revelación divina. Un ejercicio práctico. Antes de tomar cualquier decisión importante, dedica un tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Anota lo que sientes que Dios te está diciendo y espera confirmación antes de actuar. Muchas veces, Dios habla de formas sutiles y aprender a reconocer su voz es un proceso. Recibir sabiduría no es un evento único, sino un camino continuo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y aplicar lo que Dios nos enseña. La clave es mantener un corazón abierto y dispuesto a seguir la dirección divina. Pero hay algo más que debemos considerar. Uno de los mayores ejemplos de sabiduría en la Biblia es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Esta decisión mostró que Salomón entendía la importancia del discernimiento divino por encima de cualquier beneficio material. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que además le dio prosperidad y honor. Esto nos enseña que cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, todo lo demás llega por añadidura. La sabiduría abre puertas a la bendición porque nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad divina. Uno de los episodios más famosos de la sabiduría de Salomón fue el juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. En lugar de tomar una decisión apresurada, él utilizó el discernimiento divino para revelar la verdad. Su estrategia demostró que la verdadera madre actuaba con amor incondicional, dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvarlo. José es otro ejemplo poderoso. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, podría haberse llenado de rencor. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, permitió que Dios lo guiara con sabiduría. Gracias a su discernimiento, interpretó los sueños del faraón y salvó a Egipto de una crisis. Su historia nos enseña que la sabiduría también implica paciencia y confianza en Dios. Daniel mostró sabiduría en un ambiente hostil. Fue llevado cautivo a Babilonia y enfrentó presiones para conformarse a una cultura pagana. Sin embargo, con inteligencia y discernimiento, supo cuándo mantenerse firme y cuándo actuar con prudencia. Su capacidad para interpretar sueños y resolver problemas lo llevó a ser consejero de reyes. Moisés también es un ejemplo de cómo la sabiduría se desarrolla con el tiempo. Al principio, actuó con impulsividad y mató a un egipcio, pensando que así ayudaría a su pueblo. Pero después de pasar años en el desierto, aprendió a depender completamente de Dios. Su liderazgo no se basó en su propia fuerza, sino en la dirección divina. Jesús, la máxima expresión de sabiduría, enseñaba con parábolas para que solo los de corazón humilde entendieran. Su conocimiento no era solo teórico, sino práctico. En cada situación supo cuándo hablar, cuándo callar y cómo responder con amor y firmeza. Nos enseñó que la verdadera sabiduría no busca impresionar, sino transformar vidas. Pablo, antes de conocer a Cristo, confiaba en su conocimiento humano, pero después de su encuentro con Jesús, entendió que la verdadera sabiduría venía del Espíritu Santo. Sus cartas en el Nuevo Testamento están llenas de enseñanzas sobre cómo vivir con discernimiento y tomar decisiones basadas en la fe. Incluso personajes menos conocidos como Abigail mostraron una sabiduría impresionante. Su esposo, Nabal, actuó con necedad al rechazar la ayuda de David, lo que casi provoca una tragedia. Pero Abigail, con inteligencia y humildad, intervino y evitó un derramamiento de sangre. Su historia nos recuerda que la sabiduría puede traer paz en medio del conflicto.
Nehemías demostró sabiduría al liderar la reconstrucción de Jerusalén. Enfrentó oposición y críticas, pero en lugar de reaccionar con miedo, buscó la guía de Dios. Su estrategia nos enseña que la sabiduría no solo es saber qué hacer, sino también cómo manejar los desafíos con paciencia y determinación. Job es un ejemplo de cómo la sabiduría nos ayuda a soportar pruebas. A pesar de perderlo todo, no maldijo a Dios ni tomó decisiones apresuradas. Su historia nos recuerda que la verdadera sabiduría no se basa solo en entender el propósito de cada situación, sino en confiar en Dios incluso cuando no tenemos respuestas. Ruth mostró sabiduría al elegir quedarse con Noemí en lugar de seguir su propio camino. Su lealtad y decisión correcta la llevaron a ser parte de la genealogía de Jesús. Esto nos enseña que muchas veces la sabiduría se refleja en pequeñas decisiones diarias que terminan cambiando nuestro destino. El rey Ezequías tomó decisiones sabias al confiar en Dios en tiempos de crisis. Cuando un ejército amenazó Jerusalén, en lugar de rendirse al miedo, buscó a Dios en oración. Gracias a su fe y discernimiento, Dios le concedió una victoria milagrosa. Esto nos muestra que la sabiduría nos permite ver más allá de la lógica humana. Estos ejemplos demuestran que la sabiduría no es exclusiva de los líderes o los reyes. Dios la otorga a todos los que la buscan con humildad. No importa la posición social, la edad o el conocimiento humano, la verdadera sabiduría proviene del Espíritu Santo y está disponible para quienes confían en Él. Pero en la vida no todo es tan fácil. Hay una batalla que constantemente busca alejarnos de la sabiduría divina. La sabiduría no es solo un don divino, sino también un territorio en disputa. El enemigo sabe que una persona sabia es una amenaza para sus planes. Por eso intenta cegarnos con mentiras y distracciones. Desde el principio, en el Edén, Satanás engañó a Eva haciéndole creer que podía obtener sabiduría sin Dios. Hoy sigue usando las mismas estrategias. Vivimos en un mundo donde la información abunda, pero la verdadera sabiduría escasea. Hay conocimientos que parecen correctos, pero que nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso, necesitamos discernimiento para distinguir entre la verdad y la falsedad. No todo lo que suena lógico proviene de Dios. La Sagrada Escritura es nuestro filtro. Una de las tácticas del enemigo es sembrar confusión. Si logra que dudemos de la palabra de Dios, empezamos a tomar decisiones basadas en emociones o en opiniones humanas. Por eso, la fe y la paciencia son esenciales en la búsqueda de sabiduría. No podemos dejarnos llevar por el miedo o la presión del momento. Jesús enfrentó esta batalla en el desierto. Satanás intentó manipular la Sagrada Escritura para engañarlo, pero Cristo, lleno del Espíritu Santo, respondió con la verdad. Esto nos enseña que el conocimiento bíblico sin discernimiento es peligroso. No basta con leer la Biblia, debemos entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Otra estrategia del enemigo es hacernos creer que no necesitamos a Dios. El orgullo es un gran obstáculo para la sabiduría. Cuando una persona se confía en su propia inteligencia y deja de depender de Dios, se vuelve vulnerable a errores graves. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El ruido del mundo también es una distracción. Redes sociales, noticias, entretenimiento, todo compite por nuestra atención. Muchas veces, la batalla por la sabiduría se libra en el silencio. Dios habla, pero si estamos demasiado ocupados o distraídos, no escuchamos su voz. Es necesario apartar tiempo para la oración y la reflexión. El enemigo también usa la impaciencia para empujarnos a tomar decisiones apresuradas. Cuando sentimos presión para actuar sin pensar, es una señal de alerta.
Dios nunca nos guía a través del pánico o la desesperación, sino con paz. Esperar en su tiempo siempre es una decisión sabia. Los falsos maestros son otro peligro. A lo largo de la historia han surgido personas que distorsionan la verdad para su propio beneficio. Sin discernimiento, es fácil caer en doctrinas equivocadas. Por eso, es fundamental estudiar la Biblia y pedir la guía del Espíritu Santo antes de aceptar cualquier enseñanza. La batalla también se libra en la mente. Pensamientos de duda, miedo y confusión son armas del enemigo. La Biblia nos manda a renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Un pensamiento incorrecto puede llevar a una decisión equivocada, pero cuando alineamos nuestra mente con la palabra, caminamos con seguridad. La oración es nuestra defensa. Jesús nos enseñó a orar pidiendo que Dios nos libre del mal. No basta con buscar sabiduría, debemos pedir protección contra el engaño. La sabiduría sin cobertura espiritual puede volverse arrogancia o manipulación. Solo la dependencia total de Dios nos mantiene en el camino correcto. Una clave para ganar esta batalla es rodearnos de personas sabias. Si nuestros amigos y consejeros temen a Dios, será más difícil caer en engaños. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Y esto es una gran verdad. Las influencias correctas pueden ayudarnos a mantenernos firmes en la verdad. Los ataques del enemigo no son siempre obvios. A veces vienen disfrazados de oportunidades tentadoras o de caminos que parecen más fáciles. Por eso, la sabiduría requiere paciencia y confianza en Dios. No todo lo bueno es de Dios y no todo lo difícil es malo. Necesitamos discernimiento para saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Muchos caen en la trampa de la autosuficiencia. Creen que pueden manejar su vida sin la guía de Dios, pero tarde o temprano se encuentran con consecuencias dolorosas. La verdadera sabiduría reconoce nuestra dependencia total de Dios. La oración, la gratitud y la humildad nos protegen de caer en la trampa del orgullo. Santiago 1:5 nos recuerda que Dios da sabiduría a quien la pide. No es un privilegio para unos pocos, sino un recurso disponible para todos. La clave es buscarla con fe, sabiendo que Dios responde a quienes lo buscan sinceramente. Pero una vez que tenemos sabiduría, ¿cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria? Tener sabiduría sin aplicarla es como tener una lámpara y no encenderla. La verdadera transformación ocurre cuando usamos la sabiduría de Dios en nuestras decisiones diarias. No se trata solo de grandes momentos, sino de cada elección que hacemos. Cómo manejamos nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestro tiempo. La Biblia nos enseña a buscar dirección antes de actuar. Muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones o impulsos, y eso nos lleva a problemas innecesarios. La sabiduría nos invita a detenernos, orar y analizar antes de dar un paso. Un pequeño error puede traer grandes consecuencias, pero una decisión sabia abre puertas de bendición. Por ejemplo, antes de aceptar un nuevo empleo, una persona sabia no solo considera el salario, sino cómo afectará su vida espiritual, su familia y su propósito. No todo lo que parece una oportunidad realmente lo es. A veces, el enemigo usa lo bueno para alejarnos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Evitar decisiones apresuradas es una señal de sabiduría. Muchas veces la presión nos lleva a actuar sin pensar, pero Dios nos llama a la paciencia. Si no estamos seguros sobre un asunto, lo mejor es esperar y buscar más claridad. La sabiduría no tiene prisa porque sabe que Dios siempre llega en el momento perfecto. Rodearse de personas sabias es clave. Si queremos mejorar nuestra vida espiritual, debemos buscar amigos y mentores que reflejen el temor de Dios. La Sagrada Escritura dice que
El que anda con sabios, sabio será. Si pasamos tiempo con personas necias, tarde o temprano adoptaremos sus hábitos. La sabiduría también se refleja en nuestra manera de hablar. Un sabio piensa antes de hablar, mide sus palabras y evita discusiones innecesarias. En lugar de reaccionar con enojo o impulsividad, responde con paciencia y amor. Un solo comentario puede edificar o destruir una relación. Por eso es importante hablar con discernimiento. El uso del dinero es otro aspecto clave. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. La sabiduría nos ayuda a evitar deudas innecesarias, a ahorrar y a ser generosos. Muchas crisis financieras no ocurren por falta de ingresos, sino por falta de sabiduría en la administración. La sabiduría también nos protege de falsas doctrinas. Vivimos en un tiempo donde muchas ideas contradictorias circulan y sin discernimiento es fácil caer en engaños. Un creyente sabio compara todo con la palabra de Dios y no se deja llevar por cualquier enseñanza que suene atractiva. En el matrimonio y la familia, la sabiduría es esencial. Un esposo o esposa sabia sabe cuándo hablar y cuándo callar, cómo resolver conflictos con amor y cómo guiar a sus hijos en el temor de Dios. La sabiduría evita peleas innecesarias y fortalece las relaciones con paciencia y comprensión. El trabajo también es un área donde la sabiduría marca la diferencia. Un empleado sabio no solo busca cumplir con sus responsabilidades, sino que actúa con integridad, evita la pereza y siempre da su mejor esfuerzo. La Biblia enseña que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, y eso incluye nuestro trabajo. Incluso en la salud, la sabiduría es clave. Dios nos llama a cuidar nuestro cuerpo, a descansar adecuadamente y a evitar excesos. Muchas enfermedades son consecuencia de una vida sin control ni prudencia. Ser sabio en esta área significa tomar decisiones que nos permitan tener una vida larga y productiva para servir a Dios. La sabiduría también nos enseña a administrar nuestro tiempo. Hoy en día es fácil distraerse con cosas que no aportan valor. Un creyente sabio sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. No todo lo que nos pide el mundo es urgente o importante. Necesitamos priorizar lo que realmente edifica nuestra vida espiritual. Practicar la gratitud es una señal de sabiduría. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, agradecemos lo que Dios ya nos ha dado. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las bendiciones que muchas veces pasamos por alto. Una persona agradecida vive con más paz y alegría. La sabiduría no es un evento, sino un estilo de vida. Cada día nos enfrentamos a decisiones que pueden acercarnos o alejarnos de la voluntad de Dios. La clave es buscar su dirección en cada paso, confiando en que Él nos guiará siempre por el mejor camino. Y hablando de protección, la sabiduría también es nuestra defensa contra los engaños y trampas del enemigo. El engaño es una de las armas más usadas por el enemigo. No siempre viene en forma de una mentira evidente. Muchas veces se disfraza de verdad a medias. Sin sabiduría es fácil caer en trampas que nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso, la sabiduría actúa como un escudo, ayudándonos a discernir lo que realmente viene de Dios. Desde el principio, Satanás ha usado el engaño para confundir. En el Edén, no dijo a Eva que ignorara a Dios. Solo distorsionó su palabra lo suficiente para sembrar duda. Hoy sigue usando la misma estrategia. Manipula la verdad para hacernos dudar de la Sagrada Escritura y de la dirección del Espíritu Santo. Las falsas doctrinas son un peligro real. Vivimos en un tiempo donde muchas ideologías intentan mezclar el cristianismo con filosofías humanas. Sin discernimiento,
Es fácil aceptar enseñanzas que parecen correctas, pero que en realidad contradicen la palabra de Dios. Un creyente sabio siempre compara cualquier enseñanza con la Biblia. El engaño también puede venir en forma de oportunidades. No todo lo que brilla es oro. Hay caminos que parecen buenos, pero terminan en destrucción. La sabiduría nos ayuda a evaluar cada decisión, preguntándonos, ¿esto me acerca o me aleja de Dios? Si algo compromete nuestra fe, no es de Dios, por muy atractivo que parezca. Las emociones pueden ser engañosas. Muchas veces tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos en el momento, sin considerar las consecuencias. La sabiduría nos enseña a no dejarnos llevar solo por emociones, sino a buscar confirmación en la oración y la Sagrada Escritura antes de actuar. El orgullo es otra trampa peligrosa. Cuando una persona cree que lo sabe todo, se vuelve más vulnerable al engaño. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque reconocer nuestra necesidad de Dios nos mantiene en el camino correcto. La humildad es una protección contra el error. Las malas compañías pueden desviarnos sin que nos demos cuenta. La Biblia advierte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No significa que debamos aislarnos, pero sí que debemos ser cuidadosos con las influencias que permitimos en nuestra vida. Un amigo puede llevarnos a Dios o alejarnos de Él. Los deseos del mundo también son una forma de engaño. El enemigo usa el materialismo, la fama y el placer para distraernos de lo que realmente importa. Muchas personas sacrifican su paz espiritual por perseguir cosas temporales. La sabiduría nos ayuda a distinguir entre lo eterno y lo pasajero. El legalismo religioso es otro engaño sutil. Algunos creen que cumplir reglas externas es suficiente para agradar a Dios, olvidando que la verdadera transformación viene del corazón. Jesús confrontó a los fariseos porque estaban más enfocados en tradiciones humanas que en vivir en amor y justicia. El miedo es una herramienta poderosa del engaño. Cuando vivimos con temor, tomamos decisiones apresuradas y fuera de la voluntad de Dios. La sabiduría nos recuerda que la confianza en Dios nos permite actuar con fe, sin dejarnos paralizar por el miedo o la incertidumbre. Para protegernos del engaño, necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. La oración y el estudio de la palabra nos dan claridad. Cuanto más conocemos la verdad, más fácil es detectar la mentira. No basta con asistir a la iglesia, es necesario desarrollar una vida de intimidad con Dios. Un ejercicio práctico. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esto está alineado con la Biblia? ¿Siento paz en mi espíritu? He buscado consejo de personas sabias. Dios nunca nos lleva por un camino que contradice su palabra y el Espíritu Santo nos da señales cuando algo no es correcto. La sabiduría nos ayuda a ser pacientes. Muchos caen en engaños porque buscan respuestas rápidas, pero Dios nos llama a esperar en su tiempo. A veces, la mejor decisión es no hacer nada hasta recibir dirección clara. Un creyente sabio no se apresura, porque sabe que la bendición de Dios no añade tristeza. El engaño no solo afecta nuestra vida personal, puede afectar generaciones. Un error hoy puede traer consecuencias a nuestra familia y descendencia. Por eso, es tan importante buscar sabiduría en cada área de nuestra vida, asegurándonos de estar construyendo sobre un fundamento firme. Y hablando de bendición, ¿cómo se relaciona la sabiduría con la prosperidad? Vamos a descubrirlo. Muchas personas buscan prosperidad sin darse cuenta de que la clave está en la sabiduría. La Biblia nos enseña que quien actúa con sabiduría no solo recibe bendición espiritual, sino también éxito material.
No se trata solo de ganar dinero, sino de saber administrarlo y usarlo con propósito. Salomón es un ejemplo claro. No pidió riquezas, sino sabiduría, y Dios le concedió ambas. Esto nos enseña que la prosperidad no es el objetivo, sino una consecuencia de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Cuando buscamos primero su sabiduría, todo lo demás llega por añadidura. La sabiduría nos ayuda a evitar la pobreza causada por malas decisiones. Muchas veces, la escasez no es resultado de la falta de oportunidades, sino de una mala administración. La Biblia nos da principios para manejar bien los recursos, evitar deudas innecesarias, ser generosos, ahorrar y trabajar con diligencia. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí advierte contra el amor al dinero. La verdadera riqueza no se mide solo en bienes materiales, sino en paz, relaciones saludables y una vida con propósito. La sabiduría nos ayuda a mantener el equilibrio y a no dejar que el dinero se convierta en un ídolo. El libro de Proverbios está lleno de consejos sobre el dinero. Por ejemplo, nos enseña que el perezoso termina en escasez, pero el diligente prospera. La sabiduría nos impulsa a esforzarnos y ser responsables, sabiendo que Dios bendice el trabajo honesto y bien hecho. La gratitud es parte de la prosperidad. Una persona sabia sabe apreciar lo que ya tiene y no vive quejándose por lo que le falta. La actitud correcta atrae bendiciones. Jesús multiplicó panes y peces después de dar gracias, enseñándonos que la prosperidad comienza con una mentalidad de abundancia y fe. La generosidad es otro principio clave. La Biblia dice que hay quienes reparten y les es añadido más. La sabiduría nos enseña que dar no nos empobrece, sino que abre puertas a nuevas bendiciones. Una persona sabia no teme ser generosa, porque confía en que Dios es su proveedor. La prosperidad también tiene que ver con la paz financiera. Vivir endeudado o estresado por el dinero no es prosperidad. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones inteligentes, evitar gastos innecesarios, invertir con prudencia y buscar estabilidad a largo plazo en lugar de gratificación inmediata. Las riquezas obtenidas de forma deshonesta no duran. La Biblia advierte contra la avaricia y el engaño en los negocios. Una persona sabia entiende que la verdadera prosperidad viene de la bendición de Dios, no de atajos o trampas que parecen ofrecer éxito rápido. El trabajo es una bendición cuando se hace con propósito. No se trata solo de ganar dinero, sino de usar nuestras habilidades para servir a Dios y a los demás. Una persona sabia elige un camino laboral que le permita crecer sin comprometer su fe o su tiempo con Dios y su familia. El contentamiento es una señal de sabiduría. No significa conformismo, sino aprender a disfrutar cada etapa de la vida sin ansiedad por el futuro. La prosperidad verdadera no es solo acumular más, sino aprender a vivir con paz, sin importar las circunstancias. Dios prospera a quienes son fieles con lo poco. Jesús enseñó que si somos responsables con lo que tenemos ahora, Él nos confiará más. La sabiduría nos llama a administrar bien cada recurso, por pequeño que sea, sabiendo que la fidelidad trae mayores bendiciones. El equilibrio entre trabajo y descanso es clave. Hay quienes sacrifican su salud y familia por dinero, y eso no es sabiduría. Dios estableció el descanso porque sabe que una vida equilibrada es más fructífera. La sabiduría nos ayuda a saber cuándo esforzarnos y cuándo detenernos. La verdadera prosperidad es integral. No se trata solo de dinero, sino de salud, relaciones, paz y propósito. La sabiduría nos guía a una vida en abundancia en todas las áreas. No es solo lo que tenemos, sino cómo usamos lo que Dios nos da para su gloria.
Pero, ¿qué pasa cuando llegan tiempos difíciles? Aquí es donde la sabiduría nos enseña a mantener la paz en medio de las tormentas. La sabiduría divina no solo nos ayuda a prosperar en tiempos buenos, sino que nos da paz en tiempos difíciles. La vida está llena de desafíos y sin la sabiduría de Dios es fácil caer en la ansiedad y el miedo. Pero cuando confiamos en su dirección, podemos mantener la calma incluso en medio de las tormentas. Jesús nos dejó un poderoso ejemplo cuando calmó la tormenta en el mar. Sus discípulos estaban aterrados, pero él dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que Dios estaba en control. La sabiduría nos enseña a confiar en los tiempos difíciles, sabiendo que nada escapa del plan divino. Muchos problemas en la vida son inevitables, pero la forma en que reaccionamos ante ellos marca la diferencia. La sabiduría nos ayuda a ver las pruebas desde una perspectiva diferente. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntar ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? La fe y la paciencia son esenciales en tiempos de crisis. Cuando perdemos algo o enfrentamos una dificultad, la reacción natural es desesperarnos. Pero la sabiduría nos recuerda que Dios nunca nos deja solos y que cada prueba tiene un propósito. Nada sucede sin que Él lo permita para nuestro crecimiento. El miedo es uno de los mayores enemigos de la paz. El enemigo usa la incertidumbre para sembrar dudas en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La sabiduría nos ayuda a enfrentar los problemas con confianza en Dios. A veces, la tormenta no está afuera, sino dentro de nosotros. Pensamientos de ansiedad, preocupaciones por el futuro o culpas del pasado pueden robarnos la paz. La sabiduría nos enseña a renovar nuestra mente con la palabra de Dios y a dejar nuestras cargas en sus manos a través de la oración. Un ejercicio práctico: cuando enfrentes un problema, en lugar de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para orar y pedir dirección. Pregunta a Dios qué pasos debes seguir y espera su respuesta con paciencia. Muchas veces la sabiduría se encuentra en la quietud y no en la acción apresurada. La sabiduría también nos ayuda a rodearnos de las personas correctas en tiempos difíciles. Tener amigos y mentores espirituales que nos fortalezcan con consejos sabios es clave. A veces, una palabra de aliento o un buen consejo puede marcar la diferencia entre rendirse o seguir adelante. El agradecimiento es una herramienta poderosa para mantener la paz. En lugar de enfocarnos en lo que falta, la sabiduría nos enseña a agradecer por lo que tenemos. Cuando reconocemos la fidelidad de Dios en el pasado, nos resulta más fácil confiar en que Él también nos sostendrá en el futuro. Dios nunca promete una vida sin dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada prueba. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. La sabiduría nos ayuda a recordar que su amor incondicional nos sostiene siempre. Nehemías enfrentó oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén, pero no dejó que el miedo lo paralizara. Confiando en Dios y actuando con prudencia, logró completar su misión. Su historia nos enseña que la sabiduría no solo nos da paz, sino también estrategia para vencer los obstáculos. Las pruebas pueden ser oportunidades disfrazadas. Lo que hoy parece una crisis, mañana puede ser un testimonio de la fidelidad de Dios. La sabiduría nos ayuda a ver el panorama completo y a no rendirnos antes de tiempo. Dios siempre tiene un propósito, aunque no lo entendamos de inmediato. El Espíritu Santo es nuestro consolador. En momentos de angustia nos recuerda las promesas de Dios y nos fortalece. Pero para recibir su paz, debemos aprender a escuchar su voz.
La sabiduría nos enseña a apagar el ruido del mundo y a buscar la presencia de Dios en la oración y la meditación en su palabra. La paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en su soberanía, no nos dejamos llevar por el miedo ni la desesperación. La sabiduría nos ayuda a mantener la calma y a recordar que Dios siempre tiene el control. Y cuando vivimos con sabiduría, no solo nuestra vida cambia, sino que también nos convertimos en una influencia positiva para quienes nos rodean. La sabiduría no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Una persona sabia se convierte en una fuente de inspiración, consejo y guía para los demás. No se trata solo de tener conocimiento, sino de vivir de una manera que refleje la luz de Dios y motive a otros a hacer lo mismo. Cuando alguien toma decisiones sabias, su vida se llena de paz y estabilidad. Sus relaciones son más sanas, su economía es más estable y su vida espiritual es más fuerte. Este equilibrio no es casualidad, sino el resultado de aplicar principios divinos. Las personas que nos rodean notan la diferencia y buscan aprender de nuestro ejemplo. Un esposo o esposa sabia construye un matrimonio fuerte. En lugar de reaccionar con enojo o impulsividad, elige la paciencia y el perdón. En lugar de enfocarse en los errores del otro, busca soluciones y actúa con amor. Un matrimonio basado en la sabiduría de Dios se convierte en una bendición para toda la familia. Un padre sabio deja un legado. No solo enseña con palabras, sino con acciones. La Sagrada Escritura dice que debemos instruir a los hijos en el camino del Señor. Cuando un padre vive con integridad y temor de Dios, sus hijos crecen con una base sólida y aprenden a tomar decisiones correctas. En el trabajo, la sabiduría se nota en la ética, la responsabilidad y la excelencia. Un empleado sabio no busca atajos ni engaños, sino que trabaja con honestidad. Un jefe sabio trata a sus empleados con respeto y justicia. La sabiduría trae favor, abre puertas y genera crecimiento en cualquier ambiente laboral. Las amistades también se ven influenciadas por la sabiduría. Un amigo sabio no da consejos apresurados ni se deja llevar por chismes. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir con amor y cuándo simplemente escuchar. Tener amigos sabios es una bendición, pero ser un amigo sabio es aún más valioso. En la iglesia, la sabiduría es esencial para el liderazgo. Un líder sabio no busca reconocimiento personal, sino que sirve con humildad. Sabe que su llamado es guiar a otros con amor y verdad, sin imponer su voluntad. La sabiduría en la iglesia fortalece la comunidad y la mantiene unida en Cristo. Incluso en situaciones difíciles, la sabiduría marca la diferencia. Cuando alguien sabio enfrenta un problema, no entra en pánico ni toma decisiones impulsivas. Busca dirección en la oración y en la Sagrada Escritura. Espera el momento correcto y actúa con prudencia. Su calma y confianza en Dios inspiran a otros a hacer lo mismo. Las personas sabias no buscan venganza ni guardan rencor. Saben que el perdón es una decisión inteligente, no solo espiritual. Guardar resentimiento solo destruye al que lo lleva. La sabiduría nos enseña a soltar el pasado, enfocarnos en lo que realmente importa y vivir en libertad. El impacto de la sabiduría también se ve en la comunidad. Un ciudadano sabio respeta las leyes, actúa con justicia y busca el bienestar de los demás. No se deja llevar por la corrupción ni por la injusticia. Cuando las personas viven con sabiduría, las sociedades prosperan y la convivencia mejora. Las redes sociales también necesitan sabiduría. Hoy en día, muchas personas reaccionan sin pensar, publican comentarios sin filtro y comparten información sin verificar.
Un creyente sabio usa las redes para edificar, para compartir mensajes de esperanza y para influenciar de manera positiva en lugar de generar conflictos innecesarios. El equilibrio en la vida también es una señal de sabiduría. Saber cuándo trabajar y cuándo descansar, cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo ayudar a otros y cuándo poner límites es clave. La sabiduría nos permite vivir de manera saludable, sin agotarnos ni descuidar nuestra relación con Dios. El crecimiento personal es parte de la vida de una persona sabia. Nunca deja de aprender, de mejorar y de buscar a Dios. Sabe que la sabiduría no es un destino, sino un camino continuo. Cada día es una nueva oportunidad para aprender más y para aplicar mejor lo que ya sabe. El impacto de la sabiduría no se mide solo en los logros personales, sino en cuántas vidas se han tocado y transformado a través de ella. Un creyente sabio no solo busca su propio bienestar, sino que también ayuda a otros a encontrar el camino correcto. La sabiduría es una bendición que se multiplica cuando se comparte. Y si queremos aprender más sobre la importancia de la sabiduría, la Biblia tiene algunos versículos clave que nos lo recuerdan. Después de todo lo que hemos aprendido, aquí va la pregunta clave. ¿Estás aplicando la sabiduría de Dios en tu vida o sigues tomando decisiones basadas en emociones, impulsos y opiniones humanas? La sabiduría no es algo opcional. Es la diferencia entre una vida de bendición y una vida llena de errores evitables. La buena noticia es que Dios nos ofrece su sabiduría gratuitamente. Solo tienes que pedirla. Pero aquí está el desafío. ¿Estás dispuesto a buscarla en oración, estudiar la Sagrada Escritura y esperar en su tiempo? Muchos piden dirección a Dios, pero luego hacen lo que quieren. La verdadera sabiduría implica escuchar y obedecer. Ahora te toca a ti. ¿Cuál ha sido la mejor decisión sabia que has tomado en tu vida? Escríbela en los comentarios y compartamos juntos cómo Dios nos ha guiado. Y si sientes que necesitas más sabiduría en un área específica, dilo también. Estaremos orando unos por otros. No te quedes solo con esta enseñanza. Mira los otros videos del canal para seguir creciendo en fe y conocimiento. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero todo empieza con una decisión: buscar su sabiduría y aplicarla cada día. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.